Muy buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en Radio Fuente de Vida.com. Sabe, a usted ahí donde estás, ahí recibe un cordial saludo. Sea usted bendecido en esta tarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Ahí donde está, Dios sea con usted. Y en esta tarde, en usted y nosotros aquí en este tiempo de oración, este tiempo de buscar la presencia de Dios, en este tu programa A Solas con Dios, ¿sabes? A solas con Dios, buscando su presencia, escuchando su voz, porque dice su palabra: si oyeres atentamente mi voz e hicieres lo que dijere, Él estará contigo. Así que en esta tarde yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Yo sé que tú ahí donde te estás conectando en este tiempo, en Radio Fuente de Vida por el canal 100.1 FM, ahí donde vas en tu automóvil, si ya vas de regreso a tu casa. Buenas tardes, yo soy la pastora Rosa Álvarez y hoy se encuentra con nosotros una invitada, nuestra invitada de honor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo con nosotros. La hermana Mari Novelo, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, pastora Rosy. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Amén. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Amén, amén. Sé que Dios hará algo muy grande. Yo sé que si tú estás ahí en esta tarde, tú ya te estás conectando al Facebook Live, si tú ya estás conectándote en este tiempo, en esta tarde, ¿sabes qué? Compártelo con alguien, dile, hay una palabra para ti, una palabra que va a edificar tu vida. Yo sé si alguien sabes que está pasando por alguna necesidad de oración, por alguien que está en un hospital o está pasando por una crisis, por algo, mira, dile, hay una palabra para ti en esta tarde que se va a derramar. ¿Saben? Yo veía en la tarde que caía la lluvia, ¿verdad? De repente se soltaron los truenos, de repente cayó lluvia. Yo decía, ¿qué pasó? Ya me voy todos los martes, llueve, algo pasa, ¿no? Algo sucede. Ya van 3 martes y los 3 martes cae una lluvia tan que dices, algo pasa, ¿no? ¿Sabe? Pero es que algo pasa en el ambiente, algo sucede cuando tú le clamas, cuando tú le buscas, cuando tú buscas su rostro. Yo sé que ahí donde tú estás, dile, ¿sabes qué? Si algo pasa en el ambiente, también en lo espiritual Dios está obrando. Amén. Así que en esta tarde vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias. Bueno tú eres y tu misericordia es para siempre. Padre, porque tú nos sostienes con la diestra de tu justicia, por cuanto, Señor, tu fidelidad, tu gracia, Señor, nos ha acompañado, nos ha traído hasta este momento en esta tarde. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra. Todo, Señor, de nuestro ser te alaba, te adora, te bendice, por cuanto, Señor, tú eres, por cuanto tú eres nuestro Abba Padre, Señor. Te damos gracias en Padre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que ahí donde usted está, vamos a darle hoy la bienvenida. No sé si usted recuerda en el tiempo, en el programa pasado, del martes pasado, hablamos de la crisis no podrá detener un asignado. ¿Verdad? Yo sé que a lo mejor tú no estás escuchando y tú dices, bueno, ¿asignado a qué? ¿No? Si yo no soy ni cristiano, ni católico, ni de ninguna, ¿no? Y de qué está hablando, ¿no? Pero sabes, pero todos, sin excepción algunas, en algún momento pasamos por una crisis. ¿Sabe? Hablábamos de que la crisis es esa acción en el momento y que emocionalmente, físicamente pasamos por algo que no tiene una salida para nosotros. Pero en Cristo Jesús hay una salida. En Cristo Jesús hay un tiempo en el que encontramos esa salida, esa forma en la que el Señor nos saca de donde estamos, ¿verdad? La forma en la que manejamos estas dificultades te capacitan para permitir que avancemos y puedas superar la opresión. Por tanto, el nivel de madurez determina que tengas y fueras el resultado de tu victoria. ¿Sabes? El grado de madurez. Y hay una palabra que de verdad Dios siempre la marca, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén, ¿verdad? Como esta palabra nos muestra, ¿verdad, hermana Mari? Sí. Que el resultado de la prueba produce la paciencia. Ese resultado que produce el estar en medio de las crisis y decir, Señor, solo en ti hemos encontrado esa paciencia. Y el resultado de la tribulación, ¿verdad? Produce paciencia. Así es, solo Dios nos puede dar esa paz, esa tranquilidad que a veces nosotros no la encontramos porque no nos dejamos querer por Dios, no nos dejamos que Dios nos ayude. Entonces, cualquiera de nosotros podemos encontrar esa paz que necesitamos. Esa paz, esa tranquilidad, es la protección que Dios nos da. Así es. Y muchas veces lo podemos tomar, ¿verdad? Como un tiempo de motivación, ¿verdad? Ay, ten paciencia, ¿no? Échale ganas, ¿no? Pero la verdad es que solo en Dios que encontramos esa paz que sobrepasa ese entendimiento. Como alguien que ha sido asignado, ¿verdad? Encuentra esa paz, esa asignatura en su vida, dice. La asignación nos hace que resistamos. Sí, así pasa. Entonces a veces nosotros nos doblamos hasta por el hecho de que un hermano de sangre no nos hable, nosotros nos doblamos y sabiendo que esa fuerza, ese querer, ese abrazo, lo podemos encontrar con Dios y no nos damos cuenta. Así es. Sí, alguien que ha sido asignado, alguien que tiene un propósito en la vida, pues aún en medio de las pruebas, dice, resiste, no muere, aumenta su fe, ve el cumplimiento de aquello que Dios le ha dado, ¿verdad? El cumplimiento de lo que Dios le ha dicho, ¿sabe? Es la oración, esa llave que Dios nos da, ¿verdad? Como dice en Salmos 41:2, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues mis pies sobre peña enderezó mis pasos. Y pues yo aquí sí les quiero decir que Dios sí cumple. Así es. Las promesas de Dios llegan y por medio de oración. Hay que orar mucho, hay que confiar. Muchas veces nosotros oramos a nuestra manera y queremos que Dios nos los dé a la voz de ya. Y pues para Dios no hay un antes ni un después. Dios llega en el momento preciso. Así es. Para levantarnos del hoyo donde estemos. Así es, esta palabra, ¿verdad? Llega en el momento preciso. Juan 11, de verdad, nos muestra cómo Jesús, ahí en medio de aquella desesperación que tenía María por Lázaro, ¿verdad? Sí. Nos habla de Lázaro y le dice, Jesús, tu amigo al que amas mucho, tu amigo aquel al que amas mucho está enfermo. Aquel que tú amas, dice, está enfermo. Y Jesús, y cuando llega a Jesús, ¿verdad? Ella le dice, pues ya no está, ya se fue, ya está 3 días en el sepulcro, dice. Y como Jesús, aún en medio, dice, Jesús llega a tiempo en el momento preciso. Sí, en el momento. En el momento preciso. Jesús nunca llega tarde, ¿verdad? Pero cómo nos habla Jesús en el medio de la oración, en medio de buscar su rostro, en medio de la intimidad con Él. Sí, así es. Dios es todo para nosotros y para todos, ¿no? Dios nunca se va a enojar con nadie, nunca te va a decir que, ay, me porté mal. No, Dios siempre te va a tender la mano. Dios va a estar 24/7 con nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser recíprocos, ¿no? Estar con Dios igual, porque igual muchas personas necesitamos de Dios, pero en el momento en que estamos sufriendo, en el momento del dolor, en el momento que
nos caemos, que nos doblamos, y Dios nos levanta, porque somos sus hijos y nos ama, Dios nos levanta, pero no nada más debe ser en ese momento, debemos de estar con Dios en todo momento, en las buenas y en las malas. Así es. Dios nos permite, ¿verdad?, que por medio de la gracia que nos dio Jesucristo, por medio de su gracia, Él nos siempre está con nosotros. Él en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier puente, ¿verdad?, en medio de cualquier desesperación, Él está con nosotros. Aún de lo imaginable, aquel que es asignado resiste. Aquel que pasa por la prueba, ¿verdad? Veamos como en Juan dice, aún siendo su amigo, pasó por una prueba. Todos en esa casa, dice, porque Jesús permanecía en esa casa. Porque Jesús puede permanecer en tu casa. Jesús permanece en tu casa mientras tú le invites a estar ahí. Amén. Cuando tú le invitas a estar ahí, entonces Él permanece, Él mora ahí. Y aún así, dice, Él nos promete que en Él las cosas serán más fáciles. Amén, así es, así es. Aún lo inimaginable, ¿verdad? Aún lo que ni esperamos es fácil en el camino que es en Cristo. En el camino en el que Él llamó a sus asignados a buscar su presencia, ¿verdad? Así es, Dios dice, no que uno no caiga, que no deje uno de creer en su llamado, en los sueños, en tus metas, en todo lo que tú te propones, no dejes de creer, porque Dios va a estar siempre contigo a tu lado. En todo momento Dios va a estar contigo, entonces hay que creer en Dios. Así como Él nos quiere, nos tiene de la mano, nos cuida, nos protege, entonces nosotros también no hay que soltarnos de la mano del Señor, y con la bendición de Dios, Dios nos va a apoyar para salir adelante en todo lo que nosotros queramos hacer. Así es, ¿verdad? Dice que el propósito de Dios en nuestra vida, los propósitos de Dios. Sí, bueno, los propósitos de Dios, son perfectos, entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué yo? ¿No? Así es. El propósito hace que resistas los golpes que te da la vida. Las personas que creías que estarían, pues se pueden ir, aquellos que te empujan, ¿verdad? Sí. Dice que el propósito del Señor hace que resistamos a los golpes, dice, porque hay procesos que son necesarios en nuestra vida. Hermana Mari, a veces hay batallas que son necesarias, hay batallas que Dios nos acompaña, nos toma de la mano. Hay algo que Dios nos promete, ¿verdad? Que Él nunca nos dejaría, que Él siempre nos acompañaría en todos los días de nuestra vida. Si usted ahí nos está escuchando en esta tarde y tú tienes una pregunta, tú necesitas una oración, yo te invito a que nos mandes mensajes al 9987-4288-39. Hermana Mari, ¿usted tiene algún testimonio de aquello de lo que Dios ha hecho en su vida? Sí, del propósito en la vida de las personas. Sí, tengo un testimonio, pues que muchos lo han pasado, muchas personas lo han pasado y no se han podido levantar. Es un dolor muy fuerte, que solamente lo podemos sobrellevar y levantarnos de ese hoyo, de ese abismo donde caemos, con la presencia de Dios. Y yo siempre he dicho que por ejemplo, cuando uno pierde un esposo, eres viuda. Cuando tú pierdes a tu mamá, eres huérfana. Cuando tú pierdes un hijo, no tiene nombre. Yo hace 8 años perdí a mi hijo. Mi hijo conocía de Dios. Y tenía 2 años de haberme acercado a Dios. Y ya me habían llamado muchas veces, invitándome
a través de terceras personas y no hacía caso omiso, hasta que un día me dio por ir a ver, ¿no? Dije yo, pues me están invitando, pues voy a ir a ver. Y fui. Tenía yo 2 años cuando me pasó eso. Mi familia no se llevaba nadie conmigo. No me hablaban. Procesos, ¿verdad? Ajá, entonces, porque X, ¿no? Entonces, yo me refugié en la iglesia con Dios y eso, y pues no tenía yo comunicación con ninguno de mis hermanos, no me hablaban, y ellas decían que yo era hermana, y me decían, ahí viene la hermana, ya se va la hermana. Y no, así pasamos hasta que un día, con mi esposo se convirtió después, 2 años después se convirtió mi esposo, entonces, como les vuelvo a repetir, no, mis familias no se llevaban nadie conmigo, nosotros estábamos solos, yo soy 2 hijos varones que tuve, mi esposo y yo, así éramos, ¿no? En la familia. Hasta que un día pasó un incidente, tenía mi esposo 6 meses de haberse convertido. Y pero para esto nosotros ya habíamos pasado un antes, mi hijo el mayor, le detectan que tenía un tumor en la boca del estómago. Un domingo a las 10 de la noche. Ya estaba en fase terminal, ¿no? Entonces, él vivía en Playa. Entonces llegó a la casa y me dijo, mamá, mira, antes que nada te voy a decir algo. Si me llega a pasar algo, yo no quiero que te salgas de la iglesia donde estás. Y me dice, ¿por qué? Le dije, mira, fui al médico, me dijeron esto, ya fui particular y ya me lo confirmaron. Para esto mi hijo ya estaba muy decaído. Ya. Lo llevamos al hospital y le dan la orden inmediatamente a la 510, ¿no? Y ya lo ingresan, eran un domingo. Para esto, antes de que se fuera, le digo, vamos a orar por ti. Se inclinó, mi hijo, el más chico, puso una alabanza y oramos por él. Y ya lo fuimos a encaminar y se fue. Entonces al rato me dicen que ya estaba en el hospital. Lo fuimos a ver, entré con él y era un domingo 10 de la noche. Entró y me dice el doctor, ¿sabe qué, señora? Su hijo viene en fase terminal. Su hijo ya está agonizando. Y uno como madre, pues, ¿qué se hace? Es el nudo en la garganta y, Señor, Él está en tus manos. Amén, amén, ¿no? amén. Y pasó, ya entré adentro y me dijeron, ¿sabe qué, señora? Váyase a descansar, su hijo no va a pasar la noche. Y le dije a mi esposo, ya me salí, le dije a mi esposo, digo, así pasó. Bueno, nos quedamos 5 de la mañana, nos fuimos a bañar y regresé para la hora de la visita. Cuando yo entré, mi hijo ya había desayunado, mi hijo ya hablaba claritito. Amén. Hasta había guardado un pan Gloria debajo de su cabecera. Amén. Porque él no comía nada, no podía ni ingerir agua. Santo es el Señor. Entonces llegan unos doctores y me dijeron, le vamos a hacer otra vez los estudios a su hijo. Y yo dije, desde el momento que me dijeron, no va a pasar la noche, yo les dije, Señor, en tus manos está. Si me lo vas a dejar para que sufra, llévatelo, Señor, con el dolor del alma, pero ¿qué hacemos? El cáncer es una enfermedad muy dura, muy cruel. Y sí, yo así yo se lo entregué en manos de Dios, el Señor, a que hiciera su voluntad. A las 4 de la tarde me dicen, ¿sabe qué, señora? Su hijo no tiene nada. Amén. El lunes. Santo Señor. El lunes en la noche le dan de alta a las 10 de la noche, a la misma hora que entró. Él estuvo 24 horas en el seguro nada más. Sano y salvo. Hasta el día de hoy, mi hijo es bendecido, Amén. Lo sanó Dios, un gran milagro. Amén. Y pues, ¿quién más que Dios, no? Esa es una, ¿no? Y después, eso fue en junio. Entonces, en septiembre,
me pasa lo de mi hijo, el más chico. Que una noche yo llego de trabajar y me dice mi hijo el más grande, mamá, oye, mira qué está pasando. ¿Qué es? Dice, no son tus nietos los que están aquí. En el Face circulaban una foto de 2 niños que fueron abandonados en el DIP. Entonces le digo, sí, ¿y sus papás? Pues acá no mencionan a sus papás. Me dice, ¿cómo va a ser? Le digo, sí. Bueno, le dije, vamos a ver a los niños primero y después buscamos a tu hermano. Y sí, fuimos a ver, eran los niños y todo eso. Andábamos en los papeleos de los niños y todo, cuando eso fue un martes. El jueves el abuelito de la muchacha me enseña el periódico del lunes y sale la foto de mi hijo. Santo Dios. Que lo habían estrangulado y lo fueron a botar ahí por una colonia. Yo lo encontré hasta el jueves porque fue para esto, por eso yo siempre digo, para Dios no hay un antes ni un después. Dios llega en el momento preciso. Amén. Así es. Porque yo ya había ido a la fiscalía y en el sistema no aparecía. Cuando me enseñan el periódico, me dice mi esposo, mira, es el niño. Yo le dije, sí, ahorita vamos. Pero es que vamos, le digo, mira, ahorita vamos, que regresen a la niña al DIP y ahorita vamos. Pero le digo, no va a pasar nada, no lo vamos a revivir. Entonces, en este caso, muchas mamás, yo la verdad, Dios me dio la fuerza, Dios me tenía de su mano y yo siempre he dicho, Señor, tú eres el dador de todo, ¿no? Así es. Entonces, nos fuimos a la fiscalía, ya me mandaron, me revisaron y todo, ya, era mi hijo. Le doy gracias a los pastores de la iglesia donde estoy, que nunca me abandonaron. Amén. En ningún momento me abandonó Amén. el pastor Jonathan, gracias. Y fuimos y sí, me dicen, ¿tú lo vas a ver? Sí, yo lo voy a verificar si es él, ¿no? Y sí, era mi hijo. Llegamos allá a la CEMEFO y me dice mi esposo, ¿tú vas a pasar? Sí, yo voy a pasar. Y yo pasé para reconocer el cuerpo de mi hijo. Cuando yo entro, sacan una carroza con 2 cuerpos, el de mi hijo y otro señor. Entonces estaba una señora convaleciente, se aventaba, se azotaba. Lo que Dios me puso en mi corazón es, en lugar de ir a ver el cuerpo de mi hijo, yo me acerqué a la señora para darle aliento. Empecé a orar por la señora porque la señora estaba caos, ¿no? Porque por su esposo, porque era su esposo el que sacaron. Ya la tranquilicé, ya fui, veía a mi hijo, lo reconocí. Muchos me decían que me estaban viendo en la rejita de la puerta, que cómo era posible que yo, en lugar de ir a correr, agarrar a mi hijo, fui a abrazar a la señora que estaba convaleciente, pero es la fuerza que Dios me dio. En ese momento yo no estaba, por ejemplo, yo andaba así como, andaba yo centrada porque Dios me tenía en el camino, amén, ¿no? Amén. Acompañando siempre, pero sí la mente andaba por otro lado. Así es. Y yo dije un día, ¿no? La muchacha pues nunca apareció, pero yo le doy gracias a Dios. Tengo a mi nieto conmigo, es la bendición de la casa. Amén. Y le doy gracias a Dios porque Dios me ha sanado mi corazón. Amén. Ese dolor de madre nunca se va. Aprende uno a vivir con ese dolor. Y solamente Dios te da la fuerza. Y yo les invito a muchas mamitas que han pasado por ese dolor, que no lo han superado, que se pongan en manos de Dios, que le pidan a Dios, que Dios les sane su corazón, que Dios les sane su alma, que la restaure, que la reconstruya, que ese amén, dolor que no se supera, porque nunca se supera, se aprenda a vivir con él.
que lo sanen, pídanselo a Dios. Recuerden que nuestra boca tiene poder. Lo que salga de nuestra boca, eso es lo que nosotros pedimos. Si nosotros pedimos paz, pedimos tranquilidad, Dios nos las va a dar. Y aparte a mí me ha dado mucho, la verdad, he sido súper bendecida. Yo en este momento, y lo he dicho, en este momento, pues, en ese momento todas mis hermanas fueron a acercarse conmigo, pero yo decía que yo hubiera preferido que no me hablaran mis hermanas y viviera mi hijo a tener a mis hermanas ahorita a mi lado. Pero esa fue una decisión que Dios tomó. Así es. Él conocía de Dios, mi hijo conocía de Dios, mi hijo estaba bautizado por voluntad de él, porque no por mí. Entonces hubo momentos en que sí, yo le pedí a Dios que Dios me diera paz, me diera tranquilidad. Yo rencor no le tengo a la persona que lo hizo, tampoco le tengo rencor a la mujer que fue de mi hijo. Gracias a Dios no le tengo rencor, coraje tampoco. Dios me ha sanado mi corazón. Amén. Que muchos dicen, puede ser posible, pues es que todo lo hace Dios y para Dios no hay nada imposible. Así es. Entonces sí, yo en esta tarde yo les pido que instruyamos a los hijos. Amén. Los hijos son una bendición de Dios. Lo primero que Dios dijo al hombre fue, quiero que lo reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra. Y en Génesis 1:28 es decir, tener hijos que los lleve a poblar la tierra. La herencia de Jehová son los hijos, cada estímulo del fruto del vientre. Nuestros hijos son una bendición de Dios. Amén. Son una herencia de Dios, dice. Si no has instruido a tu hijo, no puedes disciplinarlo en la instrucción. Nosotros debemos dar los detalles de lo que debe y cómo debe hacer lo que le pides. Amén. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, a veces nuestros hijos se nos salen de control, pero porque nosotros tenemos que instruirlo. Hay que instruirnos nosotros, seguir el camino de Dios. Ahí vamos a encontrar la paz, la tranquilidad. Todo lo que necesiten, hay mujeres, hay jóvenes, señores, todo lo que ustedes necesiten, por lo que estén pasando, doblen sus rodillas y pídanle a Dios. Amén. Dios los va a sanar. Y no hay mejor lugar que orar y pedirle a Dios por todo lo que están pasando. Así es, ¿verdad? Como aquel que tiene un propósito, ¿verdad? Pasa por esos procesos. Hablaba de cómo instruir a los jóvenes, cómo instruir a los niños, cómo aún en medio del proceso un padre que es llamado a tener esas batallas, dice que todo lo que a veces es usado para mal, Dios lo usa para bien. Así es. Dios usa ese temple, ¿verdad? De ir y abrazar a otro que está pasando en un dolor, en un proceso, y decirle, pues avanza, no es cuestionable el proceso, ¿verdad? No es cuestionable aquello que a veces pasa uno. Muchas veces he conocido personas, yo me admiraba, decía yo, cómo esta mujer con tremendo testimonio tiene ese temple, o sea, eso que dices yo no se soportaría. He conocido personas que lo primero que dicen es que Dios no existe, Dios se lo llevó, Dios esto, Dios aquello, no, y toman ese resentimiento, ese espíritu que cierra la puerta del corazón, ¿verdad? Llena esta raíz de amargura a sus vidas, y ya desde ahí ya todo aquel propósito el enemigo lo ganó. Como muchas veces en la vida dice que el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar, ¿verdad? Y si devora a uno, devora a todos. Pero de nosotros no depende el decirle, pues mira, lo que es usado de mal, Dios lo va a usar para bien. Dios usado, yo sé que en esta tarde, para bien, para muchos testimonios, para aquellas personas que hoy nos estén escuchando. Tal vez tú estés pasando por un proceso similar, tal vez tú estás pasando, estás, ¿verdad? Como decía al principio, la crisis es el puente. A lo mejor te encuentras en una crisis en este momento y te encuentras en esa orilla de avanzar o retroceder.
Hoy te aconsejamos que avances, que no te quedes ahí, que permitas que Dios te lleve de la mano sobre aquel camino, en medio de ese camino, que sea Él tu fortaleza para poder avanzar, para poder seguir. O tal vez tú tienes un problema ahí con tu hijo, ¿verdad? Estás viendo en esta etapa en la que los jóvenes en estos tiempos, ¿verdad? Creemos que ellos creen que todo lo saben, que todo lo pueden, y bueno, y hoy este es este consejo, ¿verdad? Este testimonio que sabes, tú te tomes de la mano de Dios, que dobles tus rodillas, como decía la hermana, esta parte, ¿verdad? De prepararnos, de seguir, de tener esa identidad primeramente como hijos. Así es, hermana Rosy. Uno como padre o madre es responsable de instruir a nuestros hijos en el camino de rectitud, dice la Biblia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. Dice, los padres son los que entrenan a sus hijos para la vida, enseñándoles principios y valores, transmitiéndoles con ejemplo. Un día rendirán cuentas por la enseñanza dada a cada uno de tus hijos, así que este es el mejor tiempo para empezar a guiarlos en el camino de Dios. Muchos niños experimentan un encarcelamiento en su desarrollo personal por el erróneo comportamiento de sus padres. Así es. Todo esto se refleja cuando llegan a la adolescencia o juventud, pues tendrán problemas relacionados y desarrollarán su máximo potencial. Si esto se une al rechazo que se le da al niño, explota y se manifiesta en varias formas: rebelión, en mentiras, en desobediencia, en descaro, vicios, abandono, hogar, actividades, en las drogas. O sea, por eso Dios siempre ha dicho y dice, y está escrito en la Biblia, instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que mañana no se pierdan y mañana nosotros no nos arrepintamos lo que nos pasa, lo que les pase a ellos, porque recuerden que nuestros hijos son un espejo de nosotros. Entonces, ¿qué mejor camino que el de Dios? Así es, amén. Tenemos una pregunta, yo creo que esta es la parte para mi hermana, ¿verdad? Dice, ¿y qué hacer con ese rencor por las personas que arrebatan la vida de tu ser querido? Y dice, yo trato de orar por él, pero me rebasa mis sentimientos. Yo creo que aquí el rencor es aprender a pedir perdón y otorgar el perdón. Muchas veces nosotros decimos, yo te perdono, pero de dientes para afuera, no del corazón. Si uno no perdona del corazón, ese rencor lo vas a cargar toda la vida. Entonces hay que aprender a perdonar y a pedir perdón. ¿Cómo? Hablando con Dios, ponte en cuentas con Dios. ¿Qué va a pasar que vas a vivir toda la vida con el rencor? Porque no puedes hacer más, no puedes llegar y hacerle algo a la persona. ¿Quién va a acabar mal? Vas a acabar mal tú. Con tanto rencor te vas a enfermar. Recuerden que el rencor trae enfermedades. Y todo ese rencor también afecta a la familia. El odio, todo eso. Ponte en cuentas con Dios, ora, pídele a Dios que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te quite ese rencor que tienes. Acércate a una iglesia, ora. Recuerden que yo dije hace rato que la lengua tiene poder, la boca tiene poder. Si nosotros queremos que de nuestra boca salga algo, que sea de bendición, que sea para que edifiquen a muchas personas. Entonces, eso es lo principal, es que uno se ponga en cuentas con Dios. Así es, amén. Dice en Tesalonicenses 5:24, dice, el que los llamó es fiel y así lo hará. ¿Sabe? El que nos impide, ¿verdad?, que nuestras oraciones sean escuchadas. Una de las cosas que impiden es la falta de perdón. ¿Sabes? Yo creo que es ese espíritu portero, es esta parte que está en la puerta, que permanece ahí como esa maleta sucia y vieja que a veces guardamos de ropa, ¿verdad? Esta ropa que algún día me voy a poner, y el perdón siempre es como algo que siempre sale a relucir, pero sabe una cosa, es algo que le permite al enemigo le permite
que el objetivo por el cual Él ha traído esa crisis sea totalmente pues hecha. Si usted perdona, dice que de Él es la venganza, del Señor es la venganza, de Él dice, alcé mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. En Salmos, ¿verdad? El Señor, el rey David le decía, conforme a tu corazón, Señor, pero él siempre decía, Señor, mi corazón está contigo. Mi corazón, Señor, te busca, mi corazón te clama. ¿Sabe por qué? Es así la manera en la que usted le quita ese derecho legal al enemigo. Y cuando nosotros le cedemos que al Señor haga todas las cosas como Él decide hacer, entonces Él toma el control y de Él es la justicia. Y de esa manera no es de nosotros, de esa manera la gracia de Jesús en la cruz es conocida, ¿verdad? Es decir, eso que Jesús hizo en la cruz para que nosotros hoy fuéramos libres, cargar esas penas, cargar ese dolor, cargar todo aquello que a veces nosotros es inimaginable poder cargar. Cuando Él lo toma, así como Él murió en la cruz, entonces el objetivo de Jesucristo es totalmente hecho en ese tiempo. Y hoy vamos a orar, ¿verdad? Que de esta manera Dios liberte. Amén, ¿sabe? Así es que ninguna crisis detenga todos sus propósitos. Así es. Ninguna crisis. Cuando ustedes sientan que se están doblando, que se están cayendo, que tienen algo, un problema, platíquenlo con Dios. Platíquenlo con Dios, acérquense a alguien que conozcan, acérquense a una iglesia o simple y sencillo, doblen sus rodillas, hablen con Dios, pídanle perdón a Dios, díganle que Dios les dé la palabra correcta y que Dios ponga en su boca lo que ustedes quieran hablar, para que no lastimemos a terceras personas, porque a veces salen de nuestra boca cosas que no edifican. Entonces es pedir perdón y ponerse en cuenta que Dios les dará la paz y la tranquilidad en cada corazón y en cada almas que tengan ustedes. Recuerden que todo lo que si ustedes toman armas contra el que le hizo daño, eso no va. La justicia divina llega, la justicia divina de Dios llega tarde que temprano. Entonces Dios es el que tomará las cartas de los problemas de nosotros. Nosotros no somos nadie para poner el dedo a fulana o al vecino, a nadie, no podemos juzgar. Dios es el que va a juzgar a cada uno, incluso a nosotros. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios. Así es la actitud, ¿verdad? De seguir o quedarte, la actitud de amar a Dios cada día más, seguir en el camino de que el Señor ha trazado. Y sabe una cosa, tomarte de aquellos compañeros del camino, esas personas que están en tu vida y que serán de bendición en una temporada. Por tanto, mientras estén, ámalos y respétalos, quiérelos. ¿Sabes qué? Tómate de la mano con ellos. Seguramente yo sé que hay gente que está a tu alrededor, hay alguien que está ahí para decirte, mira, caminemos juntos, mira, sigamos en medio de este camino, porque Dios tiene un propósito. Dios de todo Él nos ha mandado. Dice que andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Vamos a decir, ¿cómo? Así es, pastora. Muchas veces, tenemos al vecino, incluso a los que tenemos en casa, que necesitan un abrazo, necesitan hablar con alguien, necesitan una palabra de aliento. Y nosotros nuestra vida la hacemos rutinaria. Vamos, venimos, pero no sabemos que tenemos que también poner el hombro para levantar al caído y orar por ellos. No pasa nada que nosotros oremos por una persona. No pasa nada con que nosotros le digamos algo de bendición, algo que le edifique, algo que a veces hay personas que no son cristianas, pero tú les das una palabra y como que se sienten aliviadas. Así es. Entonces un abrazo, algo, una oración, si simple, o sea, la oración por pequeñita que sea, Dios te va a escuchar. Sí, así es. Dios, el Señor siempre nos permite, ¿verdad?, tener esa identidad de hijos donde quiera que vayamos.
Es de esta manera en la que Él, como hijos, vamos y le damos esas palabras a quien no lo conoce. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, de él emana ese sentimiento, de él emana esta fructificación que Dios nos da, aquellos frutos del Espíritu Santo que Dios permite que tengamos para poder compartir, para Amén. Poder dar, ¿verdad? Yo leía el otro día y bueno, ¿y cuál es el punto clave en una maduración de un fruto? ¿Cuál es ese punto de hervor, ese punto en el que dices, ya está sazón, ya está este fruto? Cuando pasan por en medio de aquel proceso, por en medio de aquel calorcito, ¿verdad? Que madura la fruta, ¿sabe? Dios nos permite que de lo primero de toda cosa que guardemos siempre guardemos nuestro corazón. Amén. Porque de la madurez del proceso es como vamos a salir en la gloria, vamos a salir victoriosos. Amén, dependiendo amén. En la madurez del proceso, en esa madurez en la que vayamos caminando día con día, ¿verdad? Ahora sí que sin pasarnos de aquella madurez, en aquel tiempo en el que el Señor nos muestra que en su infinita misericordia, ahí por esos frutos seremos conocidos, ¿verdad? Así es, por tus frutos te conoceréis, dice la palabra. Sí, y la verdad que sí, muchas personas se pueden levantar. Y yo les voy a decir una cosa. Mi esposo, cuando pasé todo lo que pasé, el testimonio que les comenté, pues Dios me sanó un hijo y me quitó uno. Entonces mi esposo decía, Señor, ahora que estoy en los caminos de Dios, ¿cómo es posible que me salvas a uno y me quitas al otro? Pero realmente, pues no es culpa de Dios, son los propósitos de Dios que Dios nos pone en esta vida. Y siempre cuando pasa algo, nosotros le echamos la culpa a Dios, pero no es Dios. Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces, cuando pasamos una crisis o algo, a veces duele, pero vienen cosas mejores para uno. Amén. Entonces hay que saber que, por ejemplo, cuando te quitan así de sencillo, una amistad que no te habla, que no esto, que no lo otro, y te sientes, pero ¿qué pasa después? Te llega otra amistad mejor, ¿no? Entonces es ponerlo en cuentas con Dios. Y eso de que, ay, pues es que ya no me habló, pues yo tampoco. No, al contrario, seamos dadores. Así es. Hay que regalar amor, hay que regalar una sonrisa, un apapacho que a mucha gente les hace falta. O simplemente los trabajos, ¿verdad? A veces hay trabajos que no edifican sus vidas, personas que están alrededor que no van a edificar tu vida. Y alguien un día me dijo, dice, ¿tú no crees que Dios te puede dar alguien mejor? Sí. Y en el momento no lo puedes comprender, no lo puedes entender, de verdad dices, ay, no es cierto, o sea, es que mi trabajo es como, ¿no? Y las personas, ¿sabe? Pero cuando uno le dispone todo al Señor en medio de esas crisis, Él actúa y Él siempre pone las cosas en su lugar, pone todo tal cual como debe de ir, todas esas piezas correctas tal cual como deben de ir. Y en esta tarde, antes de cerrar, queremos orar. Si hubiera alguien ahí que estuviera pasando por algún proceso, que nos esté escuchando y no te da tiempo de mandar el mensaje, mira, yo quiero decirte que puestas de acuerdo, usted y nosotros hoy en esta tarde puedes ser libre. Hoy en esta tarde tú puedes recibir de esa gracia que el Señor nos ha dado, de aquello que Dios nos ha permitido vivir en estos tiempos, ¿sabe? Y de la identidad primeramente que Dios nos ha dado, que dice que nada hemos pedido si no lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás ahí y en esta tarde tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, te pedimos que repitas con nosotros. Amén. Padre Celestial, yo te recibo hoy, Señor, como mi único Señor y Salvador. Yo te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida, que me cambie y me transforme. Padre, yo renuncio en esta tarde a todo pacto hecho con el mundo, conmigo mismo y con el diablo. Padre, y yo renuncio, Señor. Padre, yo te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, para que el día que yo muera, Señor, yo abra mis ojos y yo me encuentre en él.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy, ¿puede usted orar por esas personas, hermanos? Por las mamás, por los papás, por los hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta Clamamos, tarde, Padre, Señor, porque te tu pedimos por presencia, todas las Señor. mamás, Sí, Señor. todas las hermanas que han perdido un hijo, un Aquí sobrino, al esposo. Padre, ponles paz en su corazón, ponles tranquilidad, Señor, que sean renovadas completamente, Señor, porque solamente tú lo puedes, Padre. Para ti no hay nada imposible. Tócalas, Padre, que llénalas de tu Espíritu Santo, Señor, que esas mujeres sean levantadas, Padre, y solamente tú conoces su corazón, Señor. Tócalas para que ellas sean levantadas y con esta palabra, Señor, que se pongan en cuentas contigo. Solamente tú lo puedes, Papito Dios. En tus manos ponemos cada una de las personas que están aquí, escuchando, Padre, o que han pasado un caso similar o algo, Padre. Levántalas, Señor. Amén. Levántalas. No las sueltes de tu mano, cúbrelas con tu manto y llénalas de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Ahí donde usted está, reciba un cordial saludo. Dios les bendiga. Este es nuestro tiempo de a solas con Dios. Recuerde que usted no está solo. Usted busca a solas con Dios. Dice, cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Dice que lo que pidieres en los secretos será en lo público recompensado. Amén. Así que usted no está solo, usted busque la presencia de Dios, porque el que conoce sus ahora sí que sus problemas, todas sus debilidades, todo aquello cara a cara con Dios, ¿verdad? A solas, usted y Él y el Espíritu Santo redarguyendo, escuchándole. ¿Sabe? Ahí donde está, Dios obre con usted, y que todo lo que usted pidiere, en el nombre de Jesús sea hecho. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y te damos gracias en esta tarde. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por este testimonio. Sabemos, Señor, que la obra, Señor, aún no termina, Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Saludos en general a todos los que nos están escuchando y mirando hoy por el Facebook Live. Dios les bendiga. Amén. Saludos a todos, Dios los bendiga y no se suelten de la mano de Dios. Espíritu Santo, muévete aquí.